vamos a pensar o a considerar lo que dice ahí en Primera de Timoteo, perdón, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, donde dice así, para luego ir a Filipenses, capítulo 4. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo leemos nuevamente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice así. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Había un antiguo programa del hermano Mariano González, que algunos de los hermanos presentes lo conocerán seguro, se llamaba En esto pensad. Cuando comenzamos el día, cada día de nuestra vida, vienen a nuestra mente pensamientos. En la noche despertamos y lo primero que hacemos es pensar en diferentes cosas. Ahora, cuando las Escrituras, el apóstol Pablo nos lleva en varios pasajes a ver el estado de nuestra mente. Hay una batalla espiritual que se está gestando cada día en nosotros. Pensamientos que llegan, pensamientos que bajan al corazón, cosas que se van a hacer hábitos en cada uno de nosotros. Cuando viene un pensamiento, luego ese pensamiento comienza a dar vuelta en la mente y baja al corazón y luego se va a hacer una costumbre, un hábito. Y va a crear consecuencias, pueden ser buenas o malas. Ahora la Escritura, en el primer pasaje que leímos, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo. Qué tremendo porque las Escrituras nos dicen que nosotros, como nuevas criaturas, salvados, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, entregamos nuestra vida al Señor, entregamos nuestro corazón y el Señor va a trabajar lo primero en nuestra mente. Cuando se acerca el hombre allí en Lucas capítulo 10, verso 25, el intérprete de la ley se acerca al Señor Jesucristo para probarle, le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él venía con un pensamiento, venía con dos conceptos que traía en su mente. Primero, hacer cosas. Segundo, heredar la vida eterna. Pero el Señor, ¿qué le responde? Y allí es donde prestamos atención. Donde dice, el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Allí está todo el ser comprometido para amar al Señor. Ahora, cuando decimos el alma, le entregué mi alma al Señor, le entregué mi corazón. El Señor va a tomar el dominio de nuestras fuerzas o de nuestro cuerpo si es que nuestra mente queda sujeta a la persona del Señor. Nosotros tenemos
la mente de Cristo. Esto es indubitable, no lo podemos rebatir, porque lo dice el apóstol por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, como es una batalla, como es una lucha, y como estamos siendo formados a la imagen de la persona del Señor Jesucristo, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Escritura, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Allí en Romanos capítulo 12, podemos ir avanzando en Romanos capítulo 12, dice así. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos inmediatamente que lo que el Señor le está diciendo al intérprete de la ley está estrechamente ligado con lo que el Espíritu de Dios nos dice a través del apóstol Pablo aquí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y aquí nos exhorta a presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Está comprometido todo el ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro culto, como lo hacemos pensando, meditando, actuando, moviéndonos. Nuestra razón se mueve dirigida por el Espíritu de Dios cuando tenemos la mente de Cristo. Ahora nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? Cuando nos exhorta la palabra de Dios a no tomar la forma o la conducta, la manera de vivir de este mundo o de este siglo, porque la palabra siglo se pone en sentido ético. No tomen la forma de vivir del mundo, sino transformaos. Mire lo que nos expone, una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento en el griego es cardia, que tiene que ver con el corazón, una renovación del corazón. Ahora, cuando el Señor nos dice, allí pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, os daré un corazón nuevo. Pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. El entendimiento o el corazón, dice, transformaos, cambien la manera de vivir por medio de la renovación del corazón. Un cambio de corazón, un cambio de mente. Nos lleva a lo que es la conversión o el cambio de vida en nosotros los creyentes. Si traíamos una manera de pensar en el mundo, esa manera de pensar queda atrás. Y viene el Señor por su Espíritu y viene entregándonos el pensamiento o la mente del Señor Jesucristo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a conocer nunca la voluntad de Dios agradable y perfecta si no estamos en una comunión íntima con el Señor, si no estamos conectados, por así decirlo, con la persona del Señor, si no hay una comunicación o una relación con el Dios del cielo a través del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, no vamos a conocer
la voluntad de Dios agradable y perfecta. Allí en la carta a los Efesios, el capítulo 4, la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Mire, aquí está lo fundamental: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cambio de mente, un cambio en el entendimiento. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos despojamos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tiene otras costumbres, tiene otros deseos, tiene otras metas, pero el nuevo hombre creado según Dios nos lleva a la justicia y santidad de la verdad. Es cambiar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tierra al cielo. Hay un cambio. Nos dice allí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Olvidando, como dice el apóstol allí en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es despojarnos, es dejar el mundo atrás, como cuando bajamos a las aguas del bautismo y cantamos ese himno: dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Pero es una decisión que tomamos el día que recibimos a nuestro Salvador, el día que le aceptamos en nuestro corazón. El Espíritu Santo vino a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos selló. Nos dio una nueva esperanza, nos dio una nueva vida, nos dio nuevas metas, nuevos propósitos. Es vivir en Cristo, vivir en Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando vienen pensamientos, mire, hay un pasaje que aparece, y lo tengo apuntado por aquí. Hay un pasaje que aparece en Proverbios capítulo 23, verso 7, donde dice: como es el pensamiento del hombre, tal es él. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y como pensamos, vivimos. Ahora, el Señor allí en Mateo capítulo 7 nos dice que el árbol se conoce por su fruto. Todo buen árbol da buen fruto, el árbol malo da frutos malos. Ahora, cuando dice que como es el pensamiento del hombre, tal es él. Ahora, hay un pensamiento que he recogido también, donde dice que la mente del hombre es el órgano con el cual piensa, conoce, recuerda, entiende. En la mente está el raciocinio, la inteligencia del hombre con el cual podemos actuar en sabiduría. Vamos a razonar, vamos a actuar de acuerdo a lo que pensamos. Ahora, por cierto, no todos vamos a pensar igual. En una congregación, en una asamblea, no todos pensamos igual. Pero cuando estamos unidos en una misma mente, cuando estamos unidos en un mismo parecer,
entonces vamos a ir todos remando hacia el mismo lado. Allí en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta la barba de Aarón, y llega hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. Porque allí, dice la Escritura, envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos en un mismo pensamiento. La iglesia allí en Pentecostés, nos dice la Escritura, en que estaban todos unánimes juntos, todos en una misma mente, todos en un mismo parecer. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. La habitación sobre el cual estaban sentados, y se posaron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Ahora fue el comienzo de la iglesia. Sabemos que ese es un hecho puntual, algo que ocurrió una vez y no ocurre dos veces en la Escritura. Pero estaban todos unánimes juntos, teniendo una misma mente, teniendo un mismo pensamiento. Necesitamos los creyentes, las asambleas, volver a la comunión, volver a las sendas antiguas, donde nos une la palabra del Señor. Allí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente. Pero no es la mente del anciano. Hay hermanos excelentes hermanos. Y hermanos que extrañamos que se fueron. Pero aquí nos habla acerca de la mente del Señor. Cuando la iglesia está orando, cuando la asamblea está orando, cuando los hermanos están orando para tener un mismo sentir, para tener una misma mente, entonces el Señor nos va a llevar hasta allí. En Filipenses, capítulo 2, verso 2, dice el apóstol: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire, no es solo el pensamiento. Aquí no está solo el pensamiento mencionado, sino que están las emociones mencionadas. Y dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sé todo de un mismo sentir, de un mismo sentir. Ahora, como sabemos que cuando comenzamos nuestro día y comenzamos la batalla, ¿cómo poder? Mire, si yo llegara hasta aquí, no podría darles una solución, ni podría tener yo una solución a los problemas que podamos tener en el pensamiento, porque vienen luchas, y la lucha viene a la mente, cosas que van a bajar al corazón, malos pensamientos. Allí en Marcos capítulo 7, verso 21, dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, de dentro. Ahora, ¿cómo soluciono yo ese gran problema? Porque es un gran problema. Ahora, allí en Segunda de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Y dice, capítulo 10, verso 1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que anduviésemos según la carne. Pues aunque militamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y miren lo que dice el verso 10 y 11. Porque aquí está la solución a nuestros problemas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No podemos defendernos a gritos, no podemos irnos a las manos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No podemos hacer divisiones ni grupos en la asamblea para presentar defensa ante conceptos que podamos tener o decisiones que queramos tomar. Y dice aquí el apóstol, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos armas, la oración, tenemos la comunión, tenemos que el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Ahora, cuando dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas en cada creyente, costumbres que se han arraigado, malos pensamientos que se han anidado, se han hecho costumbres en la agenda secreta, donde nadie ve, pero el Señor conoce. Allí ha creado una fortaleza en esa persona y esa fortaleza se ha hecho una costumbre, un hábito. Luego dice en el verso 5, dice capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, mire, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Pensamientos que sabemos que no son buenos, porque el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Ahora, el enemigo de las almas actúa en la mente. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo va a trabajar en el entendimiento de las personas, de los que están afuera, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, cuando vemos que el enemigo está trabajando afuera, pero también trabaja dentro, trabaja con los débiles, trabaja con los carnales. Allí, en 1 Corintios, vemos que algunos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, otros seguían a Apolos y otros seguían a Cristo. Allí, en Efesios, la carta a los Efesios, hay una oración que el apóstol Pablo hace en cuanto al entendimiento, en cuanto al corazón, en cuanto a los pensamientos. En Efesios capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y la oración que el apóstol está haciendo aquí, mire, prestemos atención, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos conocer,
para que podamos tener conocimiento, para que podamos tener sabiduría de Cristo en nosotros. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recuerdo que cuando yo era niño, estudiaba en segundo año básico, y llegó a mis manos, tal vez los más mayores podrán haber conocido un pequeño libro que se llamaba Primeros Pasos, que era del segundo año básico. Y en una de sus lecturas había una historia acerca del tercer ojo. El tercer ojo. El tercer ojo que mencionaba allí, y por supuesto que es para ilustrar la exposición, ¿ya? En la mente. Cuando nos habla aquí, y yo pensaba en esto, cuando nos habla aquí que el Señor puede alumbrar los ojos del entendimiento. Pensamos, miramos en nuestra mente algún pensamiento. Estamos mirando desde adentro, con los ojos cerrados. Estamos analizando, estamos mirando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y vuelvo a repetir que la palabra entendimiento es cardia. Se refiere al corazón, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Mire, nadie puede ver lo que pensamos. Nadie puede mirar hacia nuestro interior. El Señor conoce nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? Ahora, es Jehová el Señor, es Dios quien mira nuestro corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre, le dijo el Señor a un profeta. Jehová mira el corazón. Él mira nuestros corazones. Dice el salmista, ve si en mí hay pensamientos de iniquidad. Cuando el Señor escudriña. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice. Ahora, cuando el apóstol está orando para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, para conocer cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es necesario que llegue la luz de Dios al corazón, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Mire, hay un pasaje muy práctico acerca de eso, que está en Lucas capítulo 24. Es muy práctico. Cuando leemos allí Lucas, van los discípulos de Emaús. No sé si en alguna ocasión lo he mencionado, pero le podemos dar un vistazo rápido. En Lucas 24, verso 13, cuando dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire, iban con sus ojos abiertos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Iban caminando, pero no podían reconocerle. Estaban sus ojos velados. Y él hace la pregunta. Y cabe destacar que cada pregunta que aparece en la Escritura es reflexiva. Las preguntas que aparecen en la palabra de Dios son reflexivas. Y él les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Seguro el Señor vio sus rostros demudados. Y en el capítulo 3, en el capítulo 2, verso 42, si no me equivoco, del Evangelio de Juan, dice que el Señor no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, pues él sabía
los pensamientos de los hombres. Y dice, ¿y por qué estáis tristes? Y ellos responden, ¿eres tú el único forastero? Dice, en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Realmente iban tristes, estaban desesperanzados. El que ellos pensaban que Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, que habían sido entregados a los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Murió. Nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Cuando se pierde toda esperanza, cuando hay tristeza en el corazón, cuando los ojos están velados, cuando nuestros pensamientos nos llevan hacia otra parte, aparece el Señor en la vida de esos dos discípulos. Y tal vez necesitemos que el Señor aparezca en esta tarde a nuestra vida y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos dice aquí que van conversando y el Señor le dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y los lleva a reflexionar en la palabra. Y es lo mismo que el Señor hace cada día en nosotros, que nuestros pensamientos vayan a la palabra para recibir la revelación directa de parte del Señor y que el Señor sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que nuestros pensamientos sean dirigidos hacia la persona del Señor Jesucristo para tener la revelación, para tener un conocimiento de Él. Y el Señor aquí comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Allí la mesa nos habla de comunión. Él tiene comunión con ellos. Y era tan importante porque si no, no se les hubiera revelado. Era tal el estado del corazón de ellos, el deseo, la profunda tristeza, porque el Señor se había ido, porque el Señor había sido crucificado, pero Él viene y les consuela, se les revela. Y dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron. Iban caminando con los ojos abiertos, pero necesitaron la revelación, que el Señor se revelara a ellos. Y si hay alguien en la sala en esta noche que no tiene al Señor Jesucristo, el Señor quiere revelarse a su corazón. Usted puede recibir la revelación, reconocer al Cristo de la gloria, reconocer a aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, que vino desde el cielo hasta esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y nos dice que le fueron abiertos los ojos. Se desapareció de su vista, pero ya se había revelado. No necesitaban al Señor allí presente más, porque espiritualmente ya lo tenían. Y luego se decían el uno al otro. Queda la conversación, queda lo que está abundando en el corazón. Y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. La palabra de Dios expuesta por la persona del Señor Jesucristo había provocado un ardor en el corazón de ellos. Les fueron abiertos los ojos, pero allí pudieron comprender que era
la razón por la cual su corazón ardía. Cuando Jeremías lo dice, que tenía un fuego ardiente, que trataba de sufrirlo y no podía. Eso es lo que nos sucede a los creyentes. Podemos tal vez en algún momento alejarnos, apartarnos, pero hay algo que nos trae, que nos lleva a la persona del Señor, un ardor en nuestro corazón, un deseo profundo de que el Señor se revele a nuestra vida. Ahora provocó una reacción lo que el Señor hizo. Dice que levantándose en la misma hora, habían caminado 60 estadios y tienen que caminar 60 más de regreso para volver a Jerusalén. Pero eso no importó. Dice, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor y verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Todo un momento, todo un episodio que el Espíritu de Dios lo deja marcado, plasmado para nosotros. ¿Y esto sucedió allí? Claro que sucedió, pero puede suceder hoy día en cada corazón. Si usted tiene su corazón dispuesto, si su mente está enfocada en la persona del Señor, si tiene un deseo profundo en su corazón, un anhelo de que el Señor se le revele, sucederá. Ahora, estaban todos maravillados, todos maravillados. Se aparece a ellos. Cuando estaban hablando, se les aparece. Y luego el Señor le dice, paz a vosotros. En el verso 38 dice, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos de turbación? Y volvemos a los pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Les pide de comer y luego, cuando él comió, en el verso 44 les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y hay algo más aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento, les abrió el corazón, les abrió el corazón. La palabra entendimiento, repito, en griego allí es cardia. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No se puede entender las escrituras si no hay una revelación. Las personas estudian en la universidad teología, pero no hay una revelación de la persona del Señor. Es el Señor el que se va a revelar al corazón. Por su Espíritu les abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y vemos en este pasaje, en Lucas 24, que les abrió los ojos, les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento. Nosotros necesitamos tener un encuentro así cada día, encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Él, que el Señor nos revele o nos abra las escrituras y nos dé el entendimiento. Y cuando pensamos cosas que no debemos pensar, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, hay algo que sucederá y que a veces los creyentes no lo tomamos en cuenta. Allí en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10.
Segunda de Corintios 5:10, donde dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es una notificación que viene desde lo alto. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer ante el tribunal y cada uno va a recibir según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto es una cita ineludible. Cada uno estaremos allí, los salvados, los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Estaremos en este tribunal de Cristo. Y vamos allí para concluir en el texto que comenzamos. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Algunos han llamado a este pasaje el pasaje de la higiene mental, o donde vamos a purificar nuestra mente. Todo lo que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? La persona del Señor Jesucristo. Él es el verdadero. Estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es de Él, todo lo honesto. Yo pensaba en esta cualidad humana, la honestidad. Es un bien escaso en estos tiempos, cuando solo se habla de corrupción. Hay corrupción en todas las esferas. Todo lo honesto, todo lo justo. En los hombres no hay ni un justo, pero si hablamos del justo, del Señor Jesucristo, podemos meditar en Él. Todo lo puro. Él es puro. Él es puro. Él es santo. Cuando habla de pureza, habla de la pureza espiritual. Y eso lo encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo amable. El Señor es todo amable. Y dice, todo lo que es de buen nombre. Solo yo veo en estos requisitos o en estas cosas a la persona del Señor Jesucristo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, que nuestra mente, nuestro corazón sean llenos de los pensamientos de Dios, de los pensamientos de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en nuestro corazón va a hablar nuestros labios. Porque como es el pensamiento del hombre, tal es él. Lo que el hombre piensa es, o actúa como piensa. Podemos decirlo así. Ahora, vamos, cuando en el capítulo 2, verso 1 de Filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el verso 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humillación y la exaltación de la persona del Señor. Se exalta su humillación, se habla de su humillación. Él descendió hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo. Ahora, nuestra ocupación de nuestra mente, nuestro corazón, debe ser la persona del Señor Jesucristo. Y cuando los pensamientos son adversos, sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción
de fortaleza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que podemos ir a la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No olvidando, queridos hermanos y amigos, que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros. Mire, y no es una jactancia. No es que, nosotros somos seres especiales. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes bien, dice la Escritura, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra va a discernir nuestros pensamientos. Y la palabra discernir es indagar. Discerne, indaga. Cuando nosotros tratamos de decir algo que no estamos viviendo, la palabra de Dios inmediatamente y el Espíritu van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos va a hablar o nos va a amonestar. Tenemos la mente de Cristo, la tenemos, y no es una jactancia, es una verdad expuesta en la palabra de Dios. Dice la Escritura, para concluir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en estos sencillos pensamientos que nos puedan llevar a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestros pensamientos, a ponernos siempre en las manos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre, agradecemos tu palabra, nuestro Dios, en nuestros corazones. Bendice a los oyentes, a quienes se han conectado, los que están en la sala y los que verán esta exposición más tarde, nuestro Dios, o en otro día. Agradecemos tu presencia, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.